con entrega y retiro a domicilio. Contamos con cobertura nacional. Dirección kilómetro 8,5 ruta 9, acceso norte de Punta Arenas. Correo electrónico puntaarenas@barmont.cl, www.barmont.cl. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Hola, muy buenas tardes en este sábado 28 de noviembre, el último sábado del mes de noviembre. Ya se nos fue el mes de noviembre y vamos a entrar al último, el mes número 12 del año 2020. Se nos pasó el año volando con este tema de la pandemia. Muy buenas tardes, Arturo, muy buenas tardes, Claudio. Claudio hoy día está desde Santiago haciendo cambalache, ya mañana va a estar en Punta Arenas junto con nosotros, pero de alguna manera nunca hemos fallado los tres en este programa Cambalache, un programa de opinión pública donde nosotros podemos dar a conocer los entretelones de la política en especial, y no solo de la política, sino de los temas, todos los temas que conciernen a la sociedad. Quisiéramos partir hoy día 28 de noviembre con un tema que no es menor y que ha sido tremendamente de opinión pública durante la semana, que es el famoso 10%, el segundo retiro del 10% que desde la Cámara de Diputados pasó al Senado, y ahí como que el gobierno trató de trabar ese 10% que venía, que era de iniciativa de la Cámara, de un grupo de diputados en su principio. Ahí tuvo la Pamela Giles, Karim Bianchi, Bunetti y otros diputados, y que agarró fuerzas ese 10% porque es una necesidad que tiene hoy día la gente, no le alcanza la plata, hay muchos problemas económicos hoy día en el país, por lo tanto se aprobó con 130 votos a favor en la Cámara de Diputados, llegó al Senado y el gobierno quedó como siempre atrás, llegó atrasado a este tema, y como sabía de que se iba a aprobar en el Senado y le buscaron el tema constitucional, y el gobierno dice, bueno, no queremos que sea a través de una reforma constitucional, sino que sea a través de una ley. Y bueno, se votó el proyecto que venía desde la Cámara de Diputados, no fue aprobado en el Senado, pero sí fue aprobado el proyecto que presentó el gobierno, que es algo similar. La única diferencia que tiene con ambos proyectos es que el del gobierno no paga impuestos quienes retiran una cantidad superior creo que a 2,5 millones de pesos, que tienen una utilidad sobre 2,5 millones de pesos. Bueno, pero para el gobierno, si se hubiese aprobado el proyecto como venía de la Cámara de Diputados, era otra derrota política. Y el gobierno ya no está en condiciones de soportar tantas derrotas políticas, por lo tanto quiere tener a ganar en algo. Y yo no creo que en esto no hay ni ganadores ni perdedores. Yo creo que aquí los únicos ganadores es la gente que está más necesitada de plata, la gente que hoy día no les alcanza el dinero para vivir. Hay muchas cesantías, hay más de 2 millones de cesantes en Chile. La gente no tiene de dónde sacar más plata. El gobierno está ofreciendo un bono de Navidad, y qué bueno que así sea, que le vaya, según el gobierno, le va a llegar a 8.500.000 chilenos. Ojalá que así sea, que la gente lo pueda ver. Bueno, pero ahí, hasta con Arturo y Claudio, vamos a ir desglosando el tema político, de cómo se puede resolver esto desde el punto de vista político, porque desde el punto de vista de la realidad que tenemos, va a haber una ayuda, una autoayuda de un grupo de 4 millones, alrededor de como 8 millones de chilenos, que van a poder retirar esos fondos y de alguna manera se van a autoayudar, porque como se ha dicho hasta ahora, es plata de todos los chilenos los fondos que hoy día están en la AFP.
Bueno, ¿a quién le paso la palabra? ¿Quién parte? ¿Arturo, Claudio? Arturo. Mira, yo creo que acá hay tres factores, que es el factor político, el económico y el social, y son tres sombreros que al final se tratan de conjugar. Lo que no hay que perder de perspectiva cuando se da el primer 10%, obviamente al gobierno no le gustó, y se vio atrasado y se vio como una fórmula, porque se decía en ese momento que a muchos no le había llegado la ayuda y que una manera directa era esta, y se va por una normativa de reforma constitucional, la cual prevalece y todos sabemos que gana, pero se habló de una vez. Cuando ya se habla de segunda, tercera y de ahí para adelante, obviamente se prenden muchas luces rojas, porque tú tienes obviamente un problema social, pero también un problema económico. Tu principal preocupación como gobierno, el hoy y el mañana. Si tú piensas solo en el hoy, estás dejando de lado lo que siempre se habló en el estallido social, cómo se reformaban las pensiones. Con esto que está pasando, es re difícil hablar de reforma, porque todos los días estás cambiando la regla del juego y se va postergando. Hasta el momento eso está ahí, está calmado. Ahora, lo que hay que pensar es que el gobierno manda un proyecto, si bien es cierto, algunos lo señalan como que para tomar el control de que esto no sea por reforma constitucional, sino por otra vía. Y obviamente los quórums son diferentes, las vías que se toman. Y tiene diferencia, obviamente, con el gobierno, con lo que aprobó la Cámara de Diputados. Y esa diferencia en el camino con las negociaciones se ha ido acortando. Cuando parte inicialmente a lo que termina y lo que va a terminar, no lo sabemos exactamente, pero se va asemejando cada día más al proyecto original de la Cámara de Diputados. Ahora, el impuesto lo paga la gente que gana 700 lucas para arriba, eso es lo que está hoy día, ¿no? Pero no se sabe qué va a pasar, porque algunos podrían decir, oye, dejemos los 3 últimos deciles, excepto impuestos, puede haber un montón de cosas. Lo que está claro que el sistema ha optado, los economistas que ahora el otro sombrero, están diciendo, oiga, ¿sabe? Los técnicos, la tecnocracia dice, esta es el peor política que se ha generado en Chile. Esto va a tener serias consecuencias. Cuando uno mira el hoy, ¿no es cierto?, en una cámara que está muy en el hoy, le dicen, no saben, tú desconoces todos los aspectos técnicos que significa estos retiros, no solamente en el impacto en el consumo, sino también en otros factores, que es tu jubilación en sí, que ha postergado a tu necesidad inmediata, bajo las frases típicas, el gobierno no llega, el gobierno no ha sabido responder. Tú puedes buscar un montón de excusas, pero lo que pasa es que la solución ha sido a costa de tu dinero, pues hay que tenerlo bien claro, que suena medio fresco. Oye, te echáis las medallas a base de mi dinero. Entonces, como que queda, oye, qué bueno la Cámara de Diputados, ¿eh? Ha sido fantástica con mi dinero y me viene bien. Además, algunos dirán, para no pagar el impuesto, para no pagar todos los impuestos, lo tiraré a PB, buscaré una camisa, una forma de dar vuelta y tratar de evadir el máximo de impuestos. Yo creo que el resultado final es que estamos más pobres, que finalmente la ayuda, como todas las cosas, va a ser insuficiente porque estamos en una de las olas, viene la segunda, va a haber que volver a sacar plata, y probablemente este tema lo estemos tocando o no. Así que yo te diría que, mira, aquí ¿quién puede cantar victoria? Nadie, si fue mi dinero en definitiva. Segundo, obviamente que a nadie que está en un régimen de ejecutivo, digamos, en la parte presidencialista, le gusta que asuma un rol de reformas constitucionales, una forma de gobernar, porque eso tiene otras implicancias. Así que yo te diría que no hay ningún triunfo en ningún lado, somos más pobres, han disminuido las pensiones, a la gente que ha pensado que la forma que ellos tienen, bueno, si tenía tampoco me voy a la solidaria, pero no han analizado lo que es la solidaria. La solidaria tiene muchas letras chicas, no es para todos, es para condiciones súper especiales. Y que esa ley no ha cambiado, si lo que es pensiones sigue siendo lo que era antes. Y si antes eran malas, en el futuro le va a ser peor, va a ser bastante peor, y eso lo van a ir viendo y vamos a despertar de esta discusión momentánea que soluciona por un día el problema, porque esta plata no va a durar tanto tiempo, y todavía se ve, en el caso de Magallanes, un problema mucho más complejo que simplemente repartir un 10%. Yo creo que aquí hay que abordar muy seriamente lo que está pasando con toda nuestra industria, y eso realmente es otro tema. Sí, es así. Ahora, cuando se habla de impuestos, mira, si tú haces un análisis, que si toda esa plata que van a retirar las personas de la AFP
y esas plata las gasta, las consume en alimentos, en vestuario, en farmacia, etcétera, al final todo está grabado con el 19% del IVA. O sea, hay un porcentaje, un 19% que automáticamente se va al concepto de pago de un tributo que es el IVA. Bueno, Claudio, tu opinión sobre este tema del 10%, ¿cómo lo ha enfrentado el gobierno? No es como lo ha enfrentado el gobierno. Yo creo que el tema del 10% es una verdadera competencia deportiva. La competencia consiste en determinar quién es más chanta, si el gobierno o la oposición, si la UDI o la Pamela Giles. Pero esta cuestión es demencial. Lo que está pasando es demencial. Demuestra cómo el país está dentro de un shithole, como diría mi amigo Trump, o sea, en un agujero de caca, porque esa es la verdad. Cuando un país se come sus ahorros destinados a pensión, es porque está viviendo en un día a día dramático. La verdad es que demuestra una vez más la mediocridad y la sinvergüenzura de la clase política que está ayudando a la gente con sus propios recursos. O sea, es una sinvergüenzura, sea el proyecto del gobierno, sea el proyecto de la oposición, sea el proyecto de la Pamela Giles, sea el proyecto de Sebastián Piñera. Es una canallada lo que está pasando. Yo a esta altura no estoy de acuerdo contigo, Boris, de que el gobierno no esté para nuevas derrotas, porque la verdad es que el gobierno está derrotado, el gobierno está derrocado. O sea, una derrota más, otra menos, da lo mismo. ¿Sí? Yo creo que el tema es otro. Yo creo que el tema es, ¿tiene algún sentido que siga este gobierno que no gobierna? El país necesita un gobierno y no lo tiene. Lo quieren sacar. ¿Qué sentido tiene, aparte de concretar algunos negocios e intereses particulares de la familia Piñera, seguir en esto? Por favor, veamos el drama de lo que está pasando. Viene la segunda ola. Ya el inepto del ministro París, porque yo lo trato de inepto y un impúdico, ha dicho, viene la segunda ola, va a colapsar el sistema. Mañalich no habría dicho nunca eso, porque él impidió que colapsara en la primera ola. Bueno, ahora va a colapsar. Y en muchas partes del mundo, y ya leí una entrevista el otro día en un periódico irlandés a Mike Ryan, el experto de la OMS, que aparece en muchas conferencias de prensa, y está hablando ya de la tercera ola. Y en Chile, ahí seguimos tapando el sol con un dedo, rascándonos y, en fin, viendo, tú sabes, más allá, un poquito más allá de las narices, y con el vuelo del gusano. ¿Tú has visto alguna vez volar un gusano? Los gusanos no vuelan, pero eso es más o menos el nivel de altura de la clase política chilena. El problema está en que la pandemia todavía al chileno medio le impide ver la realidad de lo que está pasando en su país y menos de lo que está pasando en el mundo. Yo por eso sostengo, aquí ya no hay nada que reconstruir. Aquí hay que construir algo nuevo y distinto porque estamos sobre una llanura arrasada en todo sentido. La economía se fue a la punta del cerro, en el país, en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Nos estamos comiendo los ahorros. Pero hay un problema de conexión, pero de alguna manera desaparecieron. Audio. Ahora viene otra. ¿Aló? ¿Sí se ve? ¿Aló? Ahora sí. Sí, que hay problema con la conexión. Mira, hasta las conexiones de internet. ¿Sabes qué? Yo he hecho una especie de catastro en mis ratos de ocio. Todo está funcionando como el forro por la pandemia. ¿O no funciona? Lo que pasa es que la gente está tan atosigada en sus problemas del día a día que no ve más allá, no puede ver más allá. Pero la verdad es que el país entero está funcionando, pero como el carajo, no está funcionando. Entonces, nos estamos mira todo el aparataje por decidir si la gente se come o no se come sus ahorros. Y después vendrá el otro 10% y el otro 10% y va a desaparecer. ¿Y dónde está el sistema de pensiones alternativo? No se ha diseñado absolutamente nada. Es decir, la clase política no es política. Es una clase de chanterío, transversal, izquierda y derecha, están absolutamente igualados. Pero Arturo y Claudio, ¿qué es lo que veo yo de esta última semana? Sabíamos que en Chile hay dos bandos políticos,
la derecha, que hoy día es el gobierno, y la oposición, que dicen la centroizquierda, que es la oposición, que dentro de la oposición está la centroizquierda y la izquierda más radical. Pero la política se ha ido polarizando mucho más durante esta semana. Hemos visto en las discusiones que nos ha tocado escuchar en el Senado, en las opiniones que han vertido algunos diputados, el grado de odio, porque voy a usar la palabra de odio, que hay en contra del presidente Piñera, en contra de la gente de la centro izquierda hacia la derecha y la derecha hacia la izquierda. O sea, estamos en un proceso político, lo voy a decir como un proceso porque esto hay que cortarlo. No podemos seguir viviendo y engendrando ese odio político entre rivales que tienen... Pero ¿sabes de dónde? Estoy de acuerdo, pero ¿sabes de dónde surge ese odio? ¿Sabes de dónde surge ese odio? De la tremenda incultura de la clase política. Nuestra clase política transversalmente, Boris, en este momento es espantosamente inculta. Yo sacaría a la pizarra muchos parlamentarios y les preguntaría cuántos libros paso la palabra a Tiro, Arturo. Pero terminando la idea, ese odio, y lo llamo así, se está hoy día volviendo a reflejar en las calles. Otra vez empezaron la protesta, la gente como que ya no le hace caso al tema de que tenemos que usar la mascarilla, tenemos que tener el distanciamiento, tenemos que cuidarnos en el tema de la salud. Cuando partió esto del virus, de la pandemia, la gente como que se acható un poco en lo que se refiere a la protesta, esta protesta que se ve día a día en la Plaza Baquedano y que se ve en todas las ciudades de Chile. Pero hoy día como que la gente dijo, no, yo ya no quiero más, no me interesa el tema de la salud. Hoy día me interesa el tema de protestar, el tema de pelear contra el gobierno, el tema de los problemas económicos que me solucionen. Pero por otro lado, la gente no se da cuenta que hoy día el país, desde el punto de vista económico, está viviendo un momento muy difícil. Y no solo el Chile, lo está viviendo el mundo, como bien lo dijiste tú, Claudio. Entonces, a lo que yo voy, este desorden que hoy día se puede producir, y ojalá que no se produzca, pero lo que me preocupa es que a raíz de cómo salga aprobado el tema de este segundo 10% y lo que pase esta semana en la Cámara de Diputados, la violencia puede acrecentarse. Y eso sí que sería peligroso, que la gente, por culpa de ese 10%, que hay una pelea entre un grupo de políticos, porque llamémoslo grupo, y que la gente se ponga del lado de uno de los grupos. Hoy día es bastante complicado y complejo parar ese tipo de violencia. Arturo. Mira, las crisis o las pandemias, en este caso, que son catastróficas, dejan siempre, es como que se retira la marea y deja lo mejor y lo peor del ser humano. Y eso tenemos que entenderlo. Vemos los casos y están a la vista acá en Magallanes, la gente que ayuda, obviamente en las ollas comunes, otros que crean sistemas para poder ayudar a las pymes. Hay gente que realmente le pone el hombro, ¿eh? Y hay gente que cuida su salud, se queda en las casas, y hay otro que hace lo contrario, porque en las pandemias esto demuestra lo que somos. Nuestra pobreza, nuestra desigualdad, demuestra un montón de condiciones. Si eso lo aceptamos como una verdad, obviamente que vamos a tener crisis en la prolongación. Cuando no hay horizonte, ahí uno está mirando un poco lo que está pasando ahora en varios países europeos, que se habla de una ola mucho mayor, que mayor mortandad, que van a colapsar los sistemas. Por supuesto que nosotros, muy probable que nos quedemos exentos de eso si no llega la vacuna. Por lo tanto, vivimos un temor grande, por un lado, de enfermarnos. Por otro lado, sobre todo los que están en la pyme, ven la destrucción de sus sueños. Porque una pyme, cuando muere un empresario pyme, no se recupera más, porque queda en DICOM, no sabe cómo salir ya realmente matamos, no solamente el empleo, sino que matamos la fuente misma, el emprendedor. Entonces va habiendo toda una cadena de dominó, y nosotros escuchamos a los políticos en soluciones de repente que son como, yo te decía, como que te dan un poco de oxígeno, ¿eh? Oye, te vamos a dar un bono, oye, te vamos a dar tu plata,
no hay una perspectiva, siempre la esperanza de que esto termine y que este mal sueño se acabó. Pero la gente entra en la desazón porque ve errores. Cuando tú ves la primera vez que manejamos la pandemia acá, se manejó bien, éramos el ejemplo de Chile. Nos citaban como tal, que habíamos hecho bien las cosas, y en esta segunda vuelta, obviamente la cosa falló. ¿Por qué falla? Porque las crisis no se pueden manejar siempre con la misma vara. Lo que te dio resultado un día y que te llevó un éxito, en el mañana no necesariamente ocurre. Entonces hay muchos factores que uno tiene que analizar. Y por supuesto que mucho cae en la desesperación, porque el culpable tiene que haber un culpable. Dicen algunos, no me den un problema, denme un culpable. Y los culpables aparecen, no, el gobierno, no, los diputados, no, la gente que no se cuida. No, lo que pasa es que cuando hay estas crisis tiene que haber un conductor claro. Cuando se pierde la conducción, que es la parte principal de una crisis, el resultado es lo que sucede. Sucede el decaimiento, los daños psicológicos, el resultado dentro de las empresas malo. También viene, obviamente, la sublevación, que es parte del proceso. Yo lo he señalado en otro programa que la sublevación era evidente que iba a venir. Y tú lo estás viviendo y es un mal sueño. Tú lo único que quieres es que esto termine y no termina, porque estás luchando no contra ti mismo, estás luchando contra el virus. Y nosotros estamos luchando entre nosotros. Oye, que este es el tonto, este es el que lo dijo mal, que la izquierda, que la Piñera, que hizo un negociado. Eso no va a matar al virus. Nosotros tenemos que ir más allá que eso. Nosotros tenemos que ser capaces, como el libro ¿Quién me robó mi queso? Este queso que estábamos comiendo ya no funciona. Hay que empezar a buscar. Vamos a cometer errores. Aquí se cometieron errores, son evidentes. Mira cuando no empezó a fallar el sistema que había dado resultados. ¿Cuál fue nuestra reacción? Oye, agreguémosle cositas, pongamos la fiscalización de la patente, pidamos el contrato. Y nos fuimos al fondo del asunto. Nuestro sistema, nuestro esquema de vida, que era diferente al centralismo que es Santiago, nosotros somos mucho más sociales, tenemos un gran problema de seguimiento de esto porque nuestra socialización es mayor. Entonces no atacamos eso, seguimos con el mismo esquema que no había dado resultado y no lo fue. Entonces hoy día lo que hacemos es autorreprochar a otro. La culpa tiene que ser de alguien, pero la culpa parte normalmente mirándote a ti. Y eso aquí ha fallado. No somos capaces, excepto señalar problemas, y no decir que si cumpliéramos cosas básicas que ya han dado resultados y agregándole lo que falta, tendríamos más probabilidad de salir. El número de muertos aumentó en esta segunda fase, es realmente alarmante lo que puede ocurrir si esto sigue, porque hemos tenido mesetas, pero mesetas todavía en un pic que no la podemos bajar, y hoy día de nuevo demuestra que no la hemos podido bajar, y han llegado expertos de Santiago y estamos tratando de crear un nuevo camino, porque nosotros vamos antes, nosotros estamos en la segunda ola y probablemente sigamos por más tiempo hasta diciembre en cuarentena con más problemas dentro de nuestra comunidad. Yo creo que por ahí va la cosa. Si nos reprochamos mutuamente tratando de sacar algún dividendo, no lo vamos a sacar, porque aquí el enemigo es invisible, el enemigo no somos nosotros mismos, somos solamente parte del problema. Pero mira, Arturo y Claudio, fíjate que la palabra, no estoy de acuerdo, Claudio, en eso no estoy de acuerdo. paso la palabra a Claudio, que vamos a ir cerrando el tema nacional del 10%. Una de las cosas que más me llamó la atención, que el candidato y alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, hace una semana o un poco más, sobre este retiro del segundo 10%, no ha hablado nada, se mantiene totalmente mudo, como dormido en su comuna, y para que tú veas cómo buscan qué dividendo pueden sacar o no sacar. Cuando el gobierno se estaba quemando con este tema, Lavín muy calladito estaba y sigue estando callado, pero así es la política, así son los políticos, esperan la ocasión para poder arremeter, ¿no es cierto?, para jugar como los hípicos los últimos 200 metros de la carrera. Lavín está en eso, cómo va a jugar esos 200 metros antes de llegar a la meta. Pero vámonos un poco al tema regional. En el tema regional, y no sé si tú quieres terminar con alguna idea sobre el 10%, Claudio, pero en el tema regional estamos muy complicados. Mira lo que está pasando en Natales. Te quiero terminar con una idea, Boris, del 10%. Ya, termina con eso y seguimos. Mira, con el tema regional. El 10% en definitiva está inserto en un contexto muy complejo, dentro del cual el enemigo no es el virus. El enemigo es interno. El enemigo está dentro de nosotros mismos. Hemos tocado fondo como país. La crisis de la pandemia en Chile es más que la crisis del virus. Es previamente
la crisis política absoluta, que a su vez tiene su origen en una crisis de carácter moral y esencialmente ético, de separar el bien y el mal. Porque en este país los valores se cancelaron y se reemplazaron por intereses. Entonces tenemos en el gobierno el verdadero símbolo de cómo a una persona por el hecho de ser multimillonario se le perdona todo, incluso cómo hizo su fortuna. Y moralmente se renuncia a cualquier cosa. Y eso permea hacia el resto de la sociedad. Entonces, tenemos una crisis política que antes que política es una crisis moral. Y tenemos una crisis sanitaria porque la política es de tan bajo nivel, es tan chanta y es tan inmoral que no puede afrontarla y menos solucionarla. La gente no quiere culpables, la gente quiere soluciones. Pero ¿quién va a dar soluciones? Si lo único que están preocupados en el mejor de los casos es de la reelección para el próximo año. Es decir, les importa nada. Una sociedad solo puede salir adelante cuando la gente capaz de mejor nivel intelectual y preparación es capaz de dar e imponer su palabra. Pero en la medida que estos chantas y estos sinvergüenzas de izquierda y de derecha sigan diciendo lo que ni siquiera entienden, un país no puede salir adelante. Y por eso el 10%, y después será el próximo 10%, si esto, el cielo es el límite. Bueno, cerramos este tema. Sí, solamente... Sí, yo creo que hay que agregar, hay dos formas de afrontar el problema. Uno, hablemos la indignación, porque todos podemos estar indignados, pero hay dos formas de llevar la indignación. La que aplica Claudio es la indignación que muchos la siguen, que es del punto de vista, oye, yo estoy tan jodido que obviamente ya no me interesa lo que pase con el resto, porque creo que la cosa no va a mejorar. Y por lo tanto hay que sacar, hay que mover, porque yo no tengo nada que perder. Esa es la indignación que para mí puede ser muy destructiva, hay que manejarla adecuadamente. La otra indignación es la que busca algún esquema, como es la salida constitucional, busca otro esquema de tratar de alguna manera de llegar a buen puerto. Yo creo que hay dos caminos, ¿no? Cualquiera puede tomar el que desee, yo en eso no me gusta influir mayormente. Oye, bueno, vámonos al tema, toquemos el tema regional y después vamos a ir al tema de las elecciones de estas primarias de gobernadores, que también tenemos que tocar ese tema. Pero vámonos a lo que está pasando con el tema de la pandemia en la región de Magallanes, con las dos pandemias, la pandemia económica y la pandemia de la salud, del virus. Y yo lo decía hace un rato, lo que está pasando en Puerto Natales. Realmente la gente se sublevó, la gente se ha tomado ya 2 días la carretera de ingreso a la ciudad de Puerto Natales. O sea, la gente quiere trabajar. Le molestó que esta semana se va a abrir el Paine al turismo y la gente que está en Natales, que hace turismo en Natales y que no sea en el Paine, también está molesta porque quedan afuera. O sea, ¿por qué unos sí y otros no pueden tener una actividad económica? Ahora, qué difícil es que la autoridad pueda decidir quiénes pueden trabajar y quiénes no pueden trabajar. Si trabajan estos no se contagian, si estos trabajan sí se contagian. Esas decisiones yo las encuentro complejas, son decisiones muy difíciles que tiene que tomar la autoridad. Para eso tiene que ser consensuada. Venimos diciendo hace 6 meses que se necesita una mesa de trabajo de la actividad privada, no de la actividad pública, de la actividad privada, para que nos pongamos de acuerdo los privados de cómo podemos enfrentar esto. La gente del gremio del turismo, de los restaurantes, de los hostales, de los hoteles, el comercio en general, de cómo podemos ayudar a combatir esta pandemia que en el caso de Magallanes realmente estamos para atrás. Hoy día hay 100 y tantos contagiados, 102, 103, no bajamos de 100, y cuando bajamos de 100 y hoy llegamos a 60, nos sentimos felices, pero no se trata de eso. Aquí no podemos medir nuestra capacidad de gestión por el número de contagiados que tenemos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Nos está pasando que esta región y su gente ya le perdió el miedo
al tema sanitario, al tema del virus. La gente sale sin mascarilla, no guarda el distanciamiento. La gente, mira, decían que hay sobre 1,5 millones de permisos para poder circular en la calle durante la pandemia. Tomados esos permisos aquí en la ciudad de Punta Arenas. Esta es una cosa. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viviendo, creo, y de hecho han cambiado intendentes, han cambiado de Seremi de salud, o sea, no podemos crear un equipo de gente que tenga un liderazgo. Leía a través de la información que en Nueva Zelanda o Finlandia, en estos países donde han bajado el tema del índice de los contagios, y dentro de los 3-4 temas más importantes era el liderazgo de sus autoridades. La gente ahí sí le hace caso. Cuando tú tienes autoridades con cierto liderazgo, con cierta capacidad de convencimiento y con una verdad de que lo que está diciendo realmente, si se cumple, vamos a bajar los índices de contagiados, yo creo que ese liderazgo es importante, pero no lo tenemos. Uno puede, la señora intendente es muy simpática, no me cabe duda, pero tiene el liderazgo y está saliendo todos los días a través de los medios de comunicación diciéndole a la gente el comportamiento que tienen que tener la ciudadanía, los puntarenenses o los magallánicos en general, evitar las fiestas clandestinas, porque evitar el no pasarse del horario del toque de queda. Mira, el tema pareciera que el toque de queda que parte a las 8 de la noche no ha traído ningún efecto desde el punto de vista de combatir la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos restricciones que realmente están porque están, pero no que surtan ciertos efectos. No sé a quién le doy la palabra para tocar estos temas regionales. Arturo. Mira, Claudio. Hay que pensar que la pandemia siempre se pensó en corto aliento y resultó de largo aliento. La parte positiva es que los afectados, que se ven totalmente marginados de la ayuda del Estado, que son principalmente las pymes, todo un sector del aparataje productivo, han hecho un primer paso muy positivo, que es organizarse. Yo creo que desde Porvenir, Natales, Punta Arenas, Puerto William, obviamente se han organizado de alguna manera para presionar y presentar adecuadamente su caso, pero no se han quedado ahí, han ido mucho más allá. Empezaron a crear los protocolos que obviamente han presentado al gobierno de cómo deberían funcionar, o sea, no se queda en lo que nosotros estamos viendo en la protesta, pero eso es como la parte final de un cuento largo. Han tenido negociaciones, han hablado con subsecretarios de Economía, han tratado de hablar con parlamentarios y han tenido respuestas, incluso como esto ya se organizó a nivel nacional, los que están en el mismo problema, Puerto Montt, y ahí siguen hasta Arica, han tratado por todos los medios de exponer su problema y las soluciones. El problema es que no han llegado a buen puerto y eso genera obviamente la indignación final que se traduce en el caso de Natales, que ven que abren el paine y lo dejan fuera o con una promesa más adelante, una semana más, puede que ustedes estén trabajando. La gente ya no está en eso. Cuando yo me opero seriamente frente al problema, esperas tú que la autoridad opere seriamente frente a la solución. Y esa parte no ha logrado conjugarse, porque tiene y decir, oiga, esto es todo lo que yo he avanzado, que le haya malo como autoridad, oiga, si usted cree que mi sistema es malo y por eso no me deja trabajar, o cree que todavía los índices son demasiado altos y se ve una expectativa, ese diálogo es como se quedó atrás en este sector económico y creo que es lo que está generando la tensión y realmente la desazón, porque frente a los préstamos que han contraído, la quiebra es eminente. No tienen salida. Algunos bancos, obviamente el Banco del Estado le está prolongando, dice que va a prolongar, no estoy muy seguro de cómo está caminando, pero los otros bancos están calladitos, pues no dicen ni pío. Y eso, ya te lo dije anteriormente, el emprendedor, porque aquí no hay que pensar en empresario, el emprendedor es persona distinta que obviamente tiene una actitud diferente frente al proceso de la pandemia. Lo primero, ya te lo señalé, que si ellos quiebran es definitivo, ya están en DICOM, quizás hasta vayan presos porque ven imposiciones, etcétera. Es tan sonado. Y yo creo que en eso nuestra comunidad en general los apoya plenamente.
Ahora, por supuesto que Natale está en una situación diferente de Punta Arenas, porque la apertura del Paine es un gatillante, es como mostrarte, es un gato frente a la carnicería, ¿eh? Va a funcionar y yo estoy fuera. No, Claudio, no, esa cuestión no marcha. tu opinión sobre el tema regional. Mira, yo nunca esperé que la pandemia fuera corta. Esa fue una de las muchas embarradas de Piñera cuando a fines de abril ya estaba hablando del retorno seguro. Yo soy aficionado a la historia y no había que escudriñar mucho para ver que la pandemia anterior, hace un siglo atrás, la gripe española, duró de 1917 a 1919, duró 2 años. Entonces, ¿por qué pensar que esto, que era mucho más grande y además teledirigido por los chinos, iba a ser más corto? Es decir, grave error. Por otro lado, se ha levantado un fetiche mundial y nacional, por supuesto, sobre la famosa vacuna, como si los seres humanos fuéramos ganado a lo cual lo vas a inocular contra la fiebre aftosa. No. Y muchísima gente no se quiere vacunar y yo mismo le recomendaría no se vacune porque esta cuestión no es confiable y aquí hay gato encerrado. Por otro lado, en esto, las cosas, yo siempre he dicho, hay 2 formas de construir un país y construir las instituciones y las instrucciones y los protocolos. De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y desgraciadamente en este país, y pese que hablamos de democracia y hacemos gárgaras con la democracia, este es un país que históricamente ha involucionado. Fíjate tú que en la terrible colonia española, nosotros teníamos esa institución que se reunían los vecinos, puede que sea censitario, todo lo que tú creas, que eran los cabildos, ¿ya? Y los cabildos eran obligatorios, bueno, y así como se produce la primera Junta Nacional de Gobierno, o sea, no fue chiste el tema de los cabildos. Pero aquí a la gente, y hablando de la mesa de trabajo con el sector privado, la gente vale callampa para la autoridad, y la autoridad no es líder. Aquí estamos pagando el pato de un gobierno que está conformado por parientes, por socios, por amigos, por el abogado, de confianzas personales, señor Piñera, y de ahí para abajo, en regiones como la nuestra, en que todo está mandoneado por el chupamedia del señor Radonich, brazo derecho en la región del señor Piñera, y todas las autoridades que él ha logrado colocar y mandonear en este asunto. Entonces, cero liderazgo, cero nada. Pero yo te digo una cosa, en este planeta se están probando y incluso prototipos de autos voladores. Tenemos tecnologías fantásticas, conocimientos gigantescos, el acelerador de hadrones, en fin. La ciencia ha llegado a niveles impresionantes. Estamos fotografiando los agujeros negros en el espacio. ¿Ustedes creen que no es posible diseñar un sistema que compatibilice las medidas sanitarias eficaces con el trabajo y la actividad económica? Absolutamente factible, pero no se está haciendo. Y fíjate tú que nosotros somos tan obtusos que en Chile, y esto me tocó verlo ahora afuera en otras realidades, que tuve que hacer un examen de PCR para entrar a Chile sin problema. Ningún problema, llegué y pagué y me lo tuvieron mucho antes de lo que podían tenerlo en Chile. Allá no te piden orden médica. Aquí el colegio médico ha conseguido muchas consultas médicas para sus afiliados gracias a esta orden médica para el PCR. ¿Sabías tú que en España, en Madrid, tú vas a cualquier farmacia y te hacen un PCR? Y aquí toda clase de obstáculos, todo cuesta, todo es demoroso, todo es costoso, se tercerizó esta cuestión, hay mega prestadores, todos van en la parada, todos llevan su comisión, en fin, la cuestión ha sido muy mal manejada. Entonces, por eso es que digo, las cosas han podido y deben hacerse mejor. Viene en esta segunda ola que no va a llegar cuando las autoridades o la gente, según ellos, quieran que llegue. Esto no va a esperar al fin del verano para que todos los niñitos puedan ir a la playa. No, esto va a llegar de aquí a fin de diciembre. Y como dicen los españoles, pues que Dios nos pille confesados. Si no tomamos las medidas, piénsate un pocos días más termina el estado de excepción constitucional. El Estado, el gobierno, no tiene ni una herramienta jurídica porque no han legislado nada en forma especial para manejar sin tropas en las calles y sin medidas de excepción las más mínimas normas de índole sanitario. ¿Sabían ustedes que hay más de 30 requerimientos pendientes en el Tribunal Constitucional por la inconstitucionalidad de la norma del artículo 318 del Código Penal que puede determinar que nadie sea sancionado por infracciones?
Porque ese artículo es una ley penal en blanco, quizás ustedes esto no lo entienden. Hay un principio constitucional de derecho penal que se llama nullum crimen, nulla pena, sine legem. Sin ley no hay delito ni hay pena. Y resulta que las conductas no están establecidas en la ley, sino que en disposiciones sanitarias que a veces incluso son contradictorias. O sea, no han hecho absolutamente nada. En otros países es una falta de tipo penal andar sin mascarilla en las calles. Acá en Chile, nada. No han hecho nada. ¿Cómo más? Por eso que te digo, esta crisis sanitaria y esta crisis de la región y en lo económico es consecuencia de la crisis política y de la falta de conducción. Eso en definitiva es el pato que estamos pagando. Bueno, pasemos al último punto que traíamos para el programa de hoy día, sábado 28 de noviembre, y mañana domingo 29, tenemos las primarias en Chile. Y bueno, vamos a referir en el caso de la región de Magallanes, donde hay una primaria para gobernadores de un sector político, o sea, de la centro izquierda, lo que era la ex concertación, donde está el PPD, Partido Radical, Democracia Cristiana, Partido Socialista, y no sé si se me queda alguno por ahí otro, pero no están ahí los partidos de más a la izquierda, está la centro izquierda. Tampoco está la gente de la derecha, ni los partidos de la derecha en esta primaria. O sea, esta primaria es entre el ex intendente Fries, que yo creo que no sé si está apoyado independiente o está apoyado por el Partido Radical, y el ex presidente de la Democracia Cristiana, el señor Miranda. Esta es una elección para definir el candidato de ese sector solamente. Pero en abril serán muchos otros los candidatos que irán a la carrera para llegar a ser el primer gobernador elegido en forma democrática en la región y los gobernadores a lo largo de todas las regiones de Chile. En la región, este proceso de elegir a un gobernador para mí es muy importante en abril, no tanto lo que va a pasar mañana 29 de noviembre, ya que las regiones van a tener un nuevo poder, que es el del gobernador, es una persona elegida democráticamente, con una cantidad de votos importante que va a tener esa persona como apoyo de la ciudadanía, de la gente que lo va a elegir. Para esto faltan más o menos 500 días, para esto me equivoqué, no son 500 días, sino 500 días. He estado haciendo este cálculo para hasta que tengamos el nuevo plebiscito aprobado, donde los gobernadores que hoy día van a ser elegidos en mes de abril, se dice que no van a tener poder, pero la nueva constitución, la nueva carta fundamental, la carta magna, que nos va a regir a partir de 2 años más, esa carta le puede dar mucho más poder a los gobernadores y hacer desaparecer a ese famoso delegado de la presidencia, el delegado que va a tener cada una de las regiones, que yo creo que eso va a durar muy poco porque van a tener que darle mayor poder a los gobernadores del punto de vista en lo económico, ¿ya? No tanto en lo que se refiere a la seguridad como se ha estado conversando. Bueno, eso es un poco mostrando qué es lo que mañana tenemos. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Cuánta gente va a ir a votar mañana en el caso para Fries o en el caso de Miranda acá en la región? ¿Cómo la gente, de alguna manera, ellos van a correr una pequeña carrera que les va a servir después para futuro, para valer? El que gane va a tener ya un piso de electores que mañana lo van a apoyar y que lo van a apoyar en el mes de abril. La derecha todavía no tiene candidato, por ahí se habla de que puede ser un señor Correa, un señor Schweizer, que pueden ser los candidatos de la derecha, no se sabe, ellos tienen que decidirse. Y por el otro lado, la izquierda de Boric, ¿no es cierto? En la región tampoco no tiene candidato todavía de quién va a ser quien los represente o si se van a unir al candidato que mañana sea elegido. Arturo, tú que estás más al tanto,
darnos a conocer qué es lo que está pasando en la derecha hoy día con respecto al candidato a gobernador. Mira, indudablemente las primarias te señalan un camino, ver más o menos cuánto es el nivel de interés, con cuánto gana el que finalmente va a quedar como candidato de un conglomerado. Ahora la centro derecha tiene otro manejo, ¿eh? Normalmente pone candidatos y después tiende a medirlo en base de encuestas, ¿eh? La encuesta siempre ha sido en la centro derecha como un indicador de poder poner varios aspirantes, digamos, que tengan una cierta oportunidad y se los mide contra, obviamente, el que gane en el proceso que va a ser mañana. Y ahí ya vienen las carreras propiamente tal, la forma de trascender más allá el conglomerado, porque tú con los que tienen el conglomerado no es suficiente para ganar. Tú tienes que llegar y tener muy buena llegada dentro de lo que es los habitantes de nuestra región. Así que van a aparecer los candidatos, yo creo que a partir del lunes, ¿eh? Ahí se van a ver quiénes quieren correr y bajo qué condiciones van a correr y cómo se van a medir. Ahora, yo creo que el puesto de los gobernadores, muchos han discutido la falta de definición del cargo, ¿eh? Que va a ser un cargo más simbólico. Yo creo que no. Cuando tú entras ya a manejar los fondos del Consejo Regional, mi experiencia es que sí tienes un peso y tienes mucho que decir. Todo está dependiendo cómo tú te manejes dentro del Consejo Regional y cómo orientes la inversión regional post pandemia o durante la pandemia, que son elementos sumamente relevantes. O sea, vas a llegar inmediatamente a una tierra compleja, donde vas a tener que revisar todo el banco de proyectos, priorizar, etcétera. Ahí va a haber una labor bastante ardua de reenfoque de todo lo que es la prioridad en nuestra región, y eso va a ser importante, una voz que tiene una gran ascendencia, yo te diría, de la gente, porque es fundamental cuando tú vas a reorientar y vas a posesionar un nuevo programa, que haya un respaldo ciudadano mayoritario. Y así va a ser ese cargo. Ojalá el que gane por mucha mayoría y eso le va a dar más respaldo todavía. Va a haber una carrera. Yo te diría que hay que esperar un poco a qué pasa mañana y la semana siguiente. Ahora, Claudio, la incógnita es que el mes de abril el que sea elegido, si no es de la línea del gobierno, entonces se va a producir un diálogo entre la presidencia, el centralismo, la moneda, y el centralismo que va a crear el propio gobernador en su región. O sea, va a haber un diálogo y cada uno va a pelear por lo que quiere obtener para su región, en el caso de los gobernadores, frente a quien maneja los recursos en forma macro, que es la moneda y el ministro de Hacienda. Va a ser bastante complejo esa parte, si no se legisla bien, y eso vamos a tener que esperar cómo va a ser esa legislación de los recursos y quién tiene más derechos a obtenerlos, si va a ser el gobernador afín al gobierno de turno o el gobernador de oposición. Ese siempre va a estar postergado en lo que se refiere a entregarle más recursos para que no se luzca, por decirlo así. Claudio. Mira, tú sabes que yo tengo un razonamiento distinto. Yo creo que los países sólidos se construyen de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Las instituciones no son consecuencia simplemente de leyes que arbitrariamente las crean, sino que son consecuencia de desarrollos de las comunidades en orden a satisfacer sus necesidades. Y por ese sentido, yo creo, como el proverbio chino, que un viaje de 1000 leguas comienza con solo un paso. La cuestión es que yo le doy mucha más importancia al desarrollo de la autonomía regional, al tema, y volvemos a eso, lo de la mesa de trabajo. Es decir, que las fuerzas vivas de la comunidad real, del sector privado, puedan realmente imponer un nuevo diseño de una política sanitario-económica para la región. Si aquí no se trata de que llegue la guinda al postre, el gobernador A, B o C, y si el Estado, el Dios presidente de turno, se digna darle recursos, etcétera. No. O sea, aquí se trata de tener una normativa institucional que parte de una base real y que es capaz de imponer soluciones también reales. No caigamos en ese legalismo que nos ha perseguido por siglos. En la colonia española, los anales de la Real Audiencia lo dicen claramente, que los criollos, los peninsulares de Chile,
¿Qué pedían? Pedían leyes. No, si no es con leyes, ¿cómo se soluciona esto? Es una cuestión de actitud. Primero son las personas, después son las leyes, después son los recursos. Y administrar es distinto a gobernar. Si se trata de administrar recursos, eso es una cosa, pero se trata de gobernar o pretender gobernar los destinos de una región. Además que no sabemos cómo va a quedar esto. Yo soy partidario, por ejemplo, de una reducción del número de regiones, pero darles una real autonomía. Cuando digo real autonomía, incluso con parlamentos regionales e incluso con impuestos de orden regional, reducidos por supuesto, de manera tal que las regiones del país puedan hasta competir entre ellas. Y fíjate que esta región de Magallanes tiene esa tremenda ventaja de ser, pese a ser un tremendo territorio, es la más despoblada del país, lo que permite llevar a cabo un montón de proyectos y políticas públicas, por darle un nombre genérico, tendientes a buscar el desarrollo de forma tal que después se puedan incluso imitar por el resto del país. En consecuencia, la solución no está en la elección misma de los gobernadores regionales, sino en cómo previamente la comunidad realmente se organiza y es capaz de plantear y hacer prevalecer sus intereses. Desgraciadamente somos una comunidad apatronada, siempre dependiente del de arriba, del cargo. Y la cuestión no es así. Los líderes no están necesariamente en cargos de autoridad, normalmente no lo están, y menos en Chile. Bueno, que aparezcan los líderes capaces de guiar a la comunidad y los que ocupan los cargos que respondan a esos liderazgos. Ojalá sean los líderes, pero no lo sé. No, por el momento es simplemente un cargo decorativo. Vamos a ver qué es lo que pasa en el medio plazo. Pero Arturo, antes de darte la palabra, hay un tema que esta semana para mí me es importante haberlo escuchado, porque algunos constitucionalistas y gente que va a estar en el tema de la nueva constitución ya están hablando de regionalización y están dejando esa frase de descentralizar el país, no, regionalizar el país, y es muy importante eso tenerlo presente. Te doy 30 segundos porque vamos a terminar con el programa. Sí, mira, siempre la primera descentralización parte por los recursos. Si no lo tiene, es poco lo que puede hacer. Está sujeto a muchos esquemas de negociación. Yo creo que ya está claro cuánto más o menos manejan los consejos regionales y los planes especiales. O sea, no se podría esperar grandes cambios, excepto que te den más recursos. Ahora, la priorización parte de las bases. Yo te diría que gran parte de cómo tú distribuyes los recursos depende de cómo te señala la Junta de Vecinos, cómo te señalan los ministerios. O sea, es una conjunción de equilibrio que tú vas a tener que, de alguna manera, llevarla a la realidad del momento. O sea, ¿qué vas a priorizar dentro de lo que está, obviamente, en los bancos de proyectos? Porque si no está ahí, no podía hacer nada. Y después, ¿qué es lo que vas a agregar? Así que yo soy bastante optimista en que un buen manejo de un consejo regional, bien conectado con sus municipios, que son la base misma de llegar, más lo que es el desarrollo necesario para la región en materia de infraestructura, podrías hacer un buen camino inicialmente y bastante aceptado por la población, que haría lo que ellos están pidiendo inicialmente. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de Cambalache de hoy día, 28 de noviembre. Ya el próximo Cambalache va a ser en diciembre, a 3 semanas de fiestas de Navidad y a 4 de... Y en cuarentena. Y en cuarentena quizás, ojalá que no tengamos el día 15 de diciembre, un día muy importante, porque a ver qué va a pasar con el tema de los estados de excepción. El gobierno tiene que pronunciarse antes. Bueno, eso lo iremos analizando en su momento. Tengan ustedes muy buenas tardes, nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado. Chao, chao, chao. Chao, chao. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Transmite Ping